Ok, muy buenas noches. Les habla Luis Castillo de Diálogo Sud. En esta ocasión, en este episodio número 12, es un episodio especial. No me acompañan en esta noche mis demás compañeros, no Jorge Albarrán ni Juan Carlos Huerta, sino Ricardo Ibáñez, quien nos está acompañando en esta oportunidad desde Chile, desde la ciudad de Linares, al sur de Chile, quien nos va a exponer un tema muy importante que consideramos, que es acerca del arrepentimiento, ¿no? Entonces, unos segundos, Ricardo, para que te presentes. Ok, bueno, antes que todo quiero agradecer por la invitación, Luis, a nuestros amigos de Diálogo Sud. Me siento muy humilde, la verdad, de haber sido invitado y poder participar en este programa especial para que podamos compartir sobre este principio tan importante y necesario en nuestra vida como lo es el principio del arrepentimiento. Esperando también ser un aporte para el canal y obviamente para todas las personas que vean este video y puedan recordar o aprender algunas cosas que consideramos son importantes sobre el arrepentimiento. Ok, gracias, Ricardo. Sí, justamente Ricardo lo conozco ya muchos años y él tiene unas presentaciones muy interesantes sobre varios principios del Evangelio. Lo vamos a estar invitando de vez en cuando para que haga sus aportes con nosotros. Gracias. Bien, Ricardo, entonces ahora sí, te dejo el tiempo para que tú puedas iniciar el tema del día de hoy, es acerca del arrepentimiento. Sí, Tu tiempo, bueno, Ricardo. vamos a empezar. Ok, tú me dices si vamos bien. Sí, sí, ahí está. Espera, Excelente. Sí, espera. no hay problema, no hay problema. No hay problema. ¿Cómo? Bueno, Un ratito, vamos a esperar un momentito. Lo que pasa es que Ricardo tiene niños pequeños y es entendible, ¿no? Que a veces los niños pequeños lo requieren a uno. Ok, vamos a esperar, esperamos un momentito a Ricardo. Ya, vamos a esperar un momento. Bien, yo voy a hacer unos comentarios, ¿no? Como es, ahí está, el tema del día de hoy es ¿qué significa arrepentirse? ¿No? Es un nombre de nuestro apreciado amigo Ricardo Ibáñez Fuenmavida, ¿no? Él es presidente de Rama, ya en Linares, la Rama de Linares en el sur de Chile. Ok, puedes activar tu sonido, Ricardo. Tu sonido tienes que activarlo. Abajo, debe estar abajo a la ahí sí, ahí izquierda. sí. Ahí está, excelente. Listo, ahora sí, Ricardo. Estaba diciéndote que, bueno, con mi esposa tenemos dos chiquititas, entonces Está bien, claro que sí. la más pequeña es la que es un poco Ellos, luciérnaga, claro. pero bueno, bien. Bueno, como bien decía Luis, eh, queremos compartir con ustedes algunos principios o algunas ideas que tienen que ver con el tema del arrepentimiento. Para esto, primero quisiera poner en perspectiva lo que yo considero que es lo más importante y trascendental del arrepentimiento. Y para esto vamos a utilizar las palabras del presidente David O. McKay. En una ocasión él mencionó de que todos los principios y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo son muy significativos, son importantes para contribuir al progreso y la felicidad de cada uno de nosotros. Pero lo interesante es que él menciona de que no existe nada eh, que sea de mayor valor y trascendencia para un hombre que el principio divino y eterno del arrepentimiento. La razón menciona él es porque sin él nadie puede salvarse, sin él nadie puede siquiera progresar. Entonces, atendiendo a lo que el presidente McKay menciona, creo que el mensaje más esperanzador que las escrituras pueden brindarnos es precisamente el principio del arrepentimiento. Porque como él lo menciona, sin él ninguno de nosotros se puede salvar. Entonces, cuando lo vemos bajo este punto de vista de que es un mensaje esperanzador, es un mensaje que nos lleva a la salvación, más que considerarlo o pensar que un castigo por las transgresiones, por los pecados, etcétera,
prefiero verlo bajo este punto de vista. A medida que vayamos desarrollando la presentación, vamos a ir aprendiendo de la voz de los profetas, de las autoridades generales y de las escrituras, que realmente el principio del arrepentimiento es el principio más esperanzador que las escrituras describen, porque gracias a él, al vivirlo, es que nosotros progresamos, avanzamos, seguimos adelante, porque nos liberamos obviamente del peso de las cadenas del pecado. No sé qué piensas tú, Luis. Sí, concuerdo totalmente. De hecho, las escrituras mencionan una y otra vez que el mensaje más importante que podemos dar es el arrepentimiento, ¿no? Exacto. Como Alma lo dijo también, no quisiera ser un ángel para proclamar el arrepentimiento a todos los pueblos, ¿no? Interesante. Yo creo que para llegar a ese nivel, sí, debemos conocerlo bien. Debemos entender con claridad lo que significa, lo que representa en nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos dos definiciones de la palabra arrepentimiento. Una brindada por el elder Richard Hinckley y por el presidente Nelson. Abril de 2006, conferencia general. Abril de 2009, perdón, de 2019, conferencia general también de del presidente Nelson. Entonces, el elder Richard Hinckley, dicho sea el paso, él era hijo del presidente Gordon B. Hinckley, enseña que el significado de la palabra en hebreo es volver o regresar a Dios. Y en griego enseña el presidente Russell M. Nelson que el significado de la palabra significa cambio o cambiar. Entonces, el vivir el principio del arrepentimiento, el vivir el proceso del arrepentimiento, tiene como fin y propósito llevarnos de regreso a Dios a través de los cambios que nosotros vamos a ir evidenciando con, con la práctica del Evangelio. Entonces, más abajo tengo una pequeña definición, quisiera mencionarla, que primero el arrepentimiento es un proceso, y es un proceso de cambio continuo, que nos permite volver a Dios y reconciliarnos con Él. Ahora, la palabra reconciliar es bien interesante, porque la palabra reconciliar significa volver a sentarse con. Entonces, cuando una persona vive el proceso del arrepentimiento, se califica digno de poder volver a sentarse con Dios nuevamente. Y esto significa que no solo debemos cambiar nuestra conducta, sino también nuestros sentimientos y pensamientos, porque estos son los que controlan nuestras acciones. Y como enseñara el elder Maxwell, todo depende de nuestros deseos, los cuales dan forma a los pensamientos. Por eso los deseos preceden a las acciones y están en el fondo mismo de nuestra alma. Entonces, es importante comprender que el proceso que vivimos del arrepentimiento es un proceso de cambio continuo. Y precisamente esto es lo que significa arrepentirse. Significa cambiar para volver a Dios, para reconciliarnos con Él. Y hago énfasis en esto porque por lo general siempre nos enfocamos en enseñar el proceso más que el fin. Hablamos de que arrepentimiento, por ejemplo, es sentir dolor, confesar, no volver a hacer la acción pecaminosa, restituir, pedir perdón a Dios, etc. Eso es parte del proceso del arrepentimiento. A través de estos pasos nosotros logramos esto, pero esto es el fin y propósito del arrepentimiento. El propósito es que nosotros cambiemos de una naturaleza que nos lleva a hacer lo malo a una naturaleza que nos lleve a hacer lo bueno. Y cuando hablo de naturaleza me refiero a los deseos, del deseo de hacer lo malo al deseo de hacer lo bueno. Y en ese proceso, obviamente, nosotros volvemos a Dios y nos reconciliamos con Él. ¿Deseas aportar algo? No, sí, es que está interesante. Estaba pensando en lo que tú mencionabas
Y a veces nos enfocamos solamente en dejar de pecar. Pensamos que el arrepentimiento es dejar de pecar nada más, ¿no? Mm. Pero es mucho más profundo, ¿no? Es, como tú mencionas, es un cambio, ¿no? En nuestro ser. O sea, el Exacto. arrepentimiento no solamente es dejar de hacer cosas, sino es ser, convertirnos en otra cosa, ¿no? Mira, esto de lo que he podido estudiar representa el arrepentimiento. Como puedes ver, y las personas que van a ver el video también pueden verlo, no es algo que a mí se me hubiese ocurrido, sino que es algo que está registrado por la voz de las autoridades generales y también la voz de los profetas de esta dispensación. Y quisiera poder comentar algunas cosas que tienen que ver con el hecho de lo que no es el arrepentimiento. Y esto es sumamente interesante. Ahora, esto tampoco tiene que ver conmigo, sino que esto es parte de un discurso pronunciado por el elder Theodore M. Burton, que fue publicado en la Leona de noviembre del año 1988. Entonces, lo primero que él menciona, antes de esto, el elder Theodore Burton tenía un conocimiento muy profundo de este principio, porque él en este discurso menciona, y en otros más que también he leído de él, de que él trabajaba al lado de las autoridades, perdón, al lado de los apóstoles, haciendo recomendaciones para aquellas personas que habían sido separadas de la iglesia y estaban en el proceso de reintegrarse en la iglesia. Entonces, él, basándose en su experiencia, basándose en la asignación que tenía, menciona estas cosas que son bien interesantes. Lo primero es que el arrepentimiento no es sufrimiento. Él dice que sufrir no significa arrepentirse. Se sufre cuando la persona no se ha arrepentido completamente. ¿Qué enseñan las escrituras en cuanto a este tema? El apóstol Pablo enseña de que la tristeza que es según Dios nos lleva al arrepentimiento. Él habla de tristeza y una persona se siente triste cuando por lo general siente que ha ofendido a alguien que le ama o siente que ha hecho algo que ha ofendido a otra persona. Entonces, el sufrir no significa arrepentirse. Se sufre cuando la persona no se ha arrepentido completamente. Lo segundo es que no es un castigo. El castigo sigue a la desobediencia y precede al arrepentimiento. El Señor no nos castiga por nuestros pecados, simplemente nos retira sus bendiciones. Somos nosotros los que nos castigamos a nosotros mismos. Interesante el concepto. ¿Quieres agregar algo en cuanto a este tema? No, no, solamente lo de arriba, lo que tú mencionas de Pablo, ¿no? Dice que hay un sufrimiento según Dios y un sufrimiento según el mundo, ¿no? Claro. El sufrimiento Pero según el mundo, específicamente él le llama tristeza. Él le sí, llama la la tristeza tristeza según, que es según Dios. Claro. sí, según Dios, ¿no? Y ahí es a veces la que las personas se equivocan, ¿no? Porque una cosa es sentir, eh, sufrir porque descubrieron mi pecado, ¿no? Por la vergüenza, y otra cosa es sentir tristeza porque realmente hemos fallado al Señor, hemos fallado en nuestros convenios, ¿no? Interesante, interesante. Exacto. Lo tercero tiene que ver con el confesar. Confesar no significa arrepentirse. El confesar es admitir que la persona es culpable o que se es culpable. Lo que sucede cuando la persona comienza a arrepentirse. Esto es sumamente interesante porque la confesión tiene que ver con el reconocer. Entonces, cuando una persona reconoce que, o mejor dicho, cuando nosotros reconocemos que hemos hecho algo que ha quebrantado los mandamientos de Dios, es cuando nosotros comenzamos a arrepentirnos, porque el reconocer y el confesar es una muestra de humildad en la persona. Pero no significa arrepentirse, sino que es parte del proceso. Y lo cuarto tiene que ver que el arrepentimiento no es sufrir remordimiento. Sufrir remordimientos no significa arrepentirse. Si una persona continúa sufriendo remordimientos,
y lamentando lo que hizo, quiere decir que todavía no se ha arrepentido completamente. Esto es bien interesante. Tiene que ver también con nuestra comprensión de la expiación. Tiene que ver con la comprensión de cómo aplicamos la expiación de Cristo en nuestras vidas. Yo siento que el poder saber esto nos puede ayudar muchísimo en nuestras vidas para poder entender la razón por la cual tenemos que arrepentirnos siempre. Porque tenemos que cambiar. Hace poco, si no me equivoco, el de Christofferson del Cuadro de los 12 enseñó de que efectivamente Dios nos ama tal cual somos. Pero Él sabe que tal cual somos en este momento no nos puede llevar a su reino si no nos arrepentimos. Entonces es importante que podamos vivir este proceso siempre, porque estamos sujetos a cometer errores siempre. Pero es bueno saber que el arrepentimiento es cambiar, y que no es eh, sentir sufrimiento, castigo, quizá remordimiento. Estas cosas las vamos a experimentar en el proceso, pero esto en sí mismo no es el arrepentimiento, porque el fin del arrepentimiento es que podamos cambiar y volver a vivir con Dios. ¿Luis? No, sí, interesante. Adelante, adelante, Ricardo. Gracias. Entonces, para poder afirmar esto, quisiera mencionar algo que continúa diciendo el Elder Burt, ¿ya? Y él enseña algo sumamente interesante en cuanto a la etimología de la palabra arrepentimiento, y también enseña algo interesante de algunos procesos en las traducciones de las escrituras y qué pasó con los significados más profundos y más exactos de algunas palabras, cómo lo es el, el concepto o la palabra arrepentimiento. Obviamente aquí hay algunas palabras un tanto difíciles de pronunciar, así que si las pronuncio mal, por favor no me condenen por eso. ¿Bien? Bueno, el Elder Burton enseña: considero que la palabra griega metaoneo, que dicho sea el paso también ha sido utilizada por el presidente Nelson para explicar el arrepentimiento. Él menciona que es un sinónimo excelente de la palabra shub, de lo griego y el hebreo, ¿cierto? Metaoneo en griego, shub en hebreo. Considero que la palabra griega metaoneo es un sinónimo excelente de la palabra hebrea shub, ya que ambas significan cambiar completamente o apartarse del mal para volverse a Dios y su justicia. Esto es lo interesante. Surgió una confusión, sin embargo, cuando el Antiguo Testamento se tradujo del griego al latín y se cometió un error en la traducción. La palabra griega metaoneo se tradujo al latín por poenitek, que quiere decir castigo, pena, penitencia, además de arrepentimiento. Entonces, él menciona lo siguiente: el hermoso significado de la palabra hebrea y griega se cambió en el latín a significar dolor, castigo, paliza, corte, mutilación, desfiguración, inanición y hasta tortura. Entonces, no es de extrañar que la gente haya llegado a temer a la palabra arrepentimiento, la cual se interpreta como castigo reiterado o interminable. Me gustaría poder escuchar tus impresiones, Luis, referente a lo Sí, que el Elder Burton menciona. sí, justamente estaba pensando parecido a lo que sucedió con el significado de la palabra sacrificio, ¿no? Hoy día el Ujú. sacrificio, la gente dice, no, para aceptar el evangelio me sacrifiqué y dejé la iniquidad. Cuando el sacrificio es presentar lo bueno de uno para Dios, ¿no? Lo que yo
le ofrezco a Dios en el altar de sacrificio, ¿no? Mi mm, tiempo. Entonces, un significado, ¿cómo significado se ha pervertido? Igual con el arrepentimiento. Mucha gente del mundo dice, no, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Dice. Pero, ¿por qué? Porque piensa que arrepentirse, como tú bien dices, o menciona acá el Elder, es autoflagelarse uno mismo, ¿no? Como que sufrir, ¿no? Padecer, ¿no? Pero qué interesante esto lo que mencionan, ¿no? Acerca de que arrepentirse es simplemente volverse a Dios, ¿no? Cambiar, apartarse, ¿no? Para volver a la rectitud, ¿no? Entonces, aquí exacto. vienen las dos visiones del arrepentimiento, la visión del Mm. mundo y la visión de Dios, ¿no? O, Y mira, sin ofender sí, sin el ánimo de ofender a nadie, es la visión que muchas, mu- para no dar nombres, sino que muchos en el mundo cristiano lo entienden así, lo entienden como el arrepentimiento como un castigo, como arrepiéntete, pecador, porque si no te vaya a quemar en el infierno. Y en vez de alentarnos a poder vivir este principio, nos asustan y nos amedrientan con esto. En Chile se dice, nos meten miedo, pero en realidad, como lo hablábamos al principio, entender el principio del arrepentimiento como lo que es el mensaje más esperanzador de las Escrituras. Imagínate si no nos pudiéramos arrepentir, ¿qué sería de nosotros? hemos perdido, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es un tema poco tratado en las clases y en las reuniones, ¿ah? A Mm. nivel local. A nivel general sí lo tocan las autoridades generales, en las conferencias generales. Pero a nivel local, no sé cómo será en Chile, pero acá en Perú, pocas veces se analiza este tema en conferencias de estaca de Sí. barrio o en clases y discursos dominicales, ¿no? Bueno, mira, yo hace poco, acá en la unidad donde yo asisto, hablé acerca de este tema. Precisamente compartí este mensaje que estamos analizando ahora y fue sumamente interesante la reacción de los miembros. Muchos me escribieron primero para pedirme el discurso para volver a estudiarlo. Entonces se lo envía a todos para que pudieran leerlo, considerarlo en su hogar, con su familia, etcétera. Y también recibí mensajes de otras personas, pues nosotros estamos en la modalidad de las reuniones híbridas acá en Chile. Por el tema del COVID-19 todavía tenemos algunos desafíos a nivel país. Ha avanzado considerablemente la vacunación, pero el gobierno tiene un plan que se llama paso a paso, nos cuidamos y aumentan o reducen los aforos no solamente en las congregaciones eclesiásticas, sino comercio, etcétera, dependiendo de la cantidad de contagios que tenga cada ciudad. Entonces estamos en este tema de las reuniones híbridas, transmitimos vía Facebook Live para, para, para los miembros que no pueden ir. eh, y hay personas de otras partes también que nos ven, que nos escriben. Y me llegó un mensaje que me llamó mucho la atención. Alguien mencionaba que nunca había eh, visto el arrepentimiento bajo este punto de vista y que había sido muy bueno para la persona. Sí, así es. ¿Seguimos? Claro, adelante, adelante, Ricardo. Ok. Ahora, vamos a ver 4 aspectos del arrepentimiento, ¿ya? Que yo creo Sí, que es interesante que los podamos conocer. Bueno, me gusta mucho esta imagen, es una imagen bien antigua, de una leona bien antigua en la iglesia, probablemente tú la sí, conocías. sí, sí. Claro, es interesante, bueno, ratifica principalmente lo que ocurre en nuestra vida. O sea, somos nosotros mismos los que provocamos que nos encerramos a nosotros mismos a causa del pecado. Entonces el muchacho tiene cara de, ¿y ahora cómo salgo de acá? Ujú. Pero bueno, el primer aspecto tiene que ver con el hecho de restituir, ¿ya? Vamos a utilizar algunas escrituras y del Antiguo Testamento principalmente. Primero, como lo enseña el libro de Ezequiel, si el,
impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá y ciertamente, no, perdón, y vivirá ciertamente y no morirá. Está claro, si nos arrepentimos, la expiación de Cristo se aplica y nosotros nos salvamos de pagar el castigo gracias a que Jesucristo ya pagó la deuda completa de nuestras vidas. Y lo segundo es algo bien interesante. Mira, el compromiso de restituir la prenda es el paso más difícil en el proceso del arrepentimiento. ¿A qué se refiere cuando dice Ezequiel que el impío restituyere la prenda? En este contexto, restituir la prenda quiere decir renovar un convenio hecho con Dios. Y esto me parece sumamente interesante, porque cuando nosotros cometemos un pecado, quebrantamos los convenios que hemos hecho con Dios. Sabemos que al bautizarnos hicimos el convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Lo hicimos en las aguas bautismales. Hemos hecho un convenio de guardar sus mandamientos y de servirle. Esto está escrito en el libro de Mosías, si no me equivoco, Mosías 18, cuando Alma está bautizando a gran cantidad de personas en el río de las aguas de Mormón, si no me equivoco. Si me corriges, estoy bien, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí él describe cuáles son los convenios bautismales. Tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, guardar sus mandamientos y servir. Entonces, cuando nosotros, los que hemos hecho un convenio con Dios, cometemos un pecado, lo que estamos haciendo es quebrantar un convenio. Entonces, restituir la prenda, tal cual lo menciona Ezequiel en su libro, tiene que ver con el hecho de que a través de la restitución de la prenda, lo que nosotros hacemos es renovar un convenio. O sea, el restituir es parte del proceso del arrepentimiento. Y este proceso se cierra, me refiero al proceso de restituir, cuando nosotros renovamos el convenio que hemos quebrantado con Dios. ¿Me puedes ayudar en esto? No, sí, claro. Por eso cuando un miembro de la iglesia ha cometido una transgresión y ha sido sometido a disciplina de la iglesia, se nos restringe la posibilidad de renovar nuestro convenio, ¿no? Porque justamente hemos fallado ese convenio y necesitamos un tiempo para poder arrepentirnos y estar listos para renovar otra vez ese convenio ya cambiado, ¿no? Ya merecer nuevamente renovar con sinceridad ese convenio, ¿no? Interesante. ¿Sabes qué? Para mí la buena noticia, sí, es que se puede. Así es. Y eso es lo interesante. Creo que jamás debemos permitir que una persona sienta que lo que ha hecho no tiene perdón. Porque Cristo ya pagó. Entonces, siempre es bueno, aunque como dices tú, seamos sometidos a la disciplina de la iglesia, hacerle sentir a quien esté en esa situación que haya hecho lo que haya hecho, el Señor es misericordioso y está dispuesto, siempre está dispuesto a bendecir nuestras vidas. Y siempre, siempre nos espera con los brazos abiertos para poder recibirnos y llenarnos de su amor nuevamente. Yo creo que ese es el mensaje más trascendental. Siempre vamos a poder. Como lo enseñara un muy buen amigo que fue consejero de la presidencia del templo en Santiago, acá en Chile, el hermano Martín. Él en una oportunidad nos dijo, mientras haya vida, siempre hay esperanza. Vamos a lo que sí. Esto también es bastante interesante. Esto lo enseñó el presidente Boyka Packer, todavía por el año 1995.
Es un discurso muy bueno que se llama La luminosa mañana del perdón. Así que si alguien quiere buscarlo, de octubre del año 1995, puede leerlo completo. Yo creo que le haría muy, muy bien. Mira, no sé si tú puedes leerlo, por favor, Sí, claro, para claro, que dice, vayamos ahí interactuando. claro, dice, su arrepentimiento no puede aceptarse a menos que haya restitución. Si no les es posible reparar lo que hayan hecho, están en un grave aprieto. Es fácil comprender cuán impotentes y desesperados se sienten entonces y por qué, como alma, siente también el deseo de darse por vencidos. La reflexión que rescato a Alma, cuando él la puso en práctica, fue la siguiente: restaurar lo que no se puede restaurar, curar las heridas incurables, reparar lo que se ha quebrado y no tiene arreglo. Ese es el propósito principal de la expiación de Cristo. Cuando el deseo que nos guía es firme y estamos dispuestos a pagar hasta el último cuadrante, la ley de restitución queda sin efecto. Nuestra deuda se transfiere al Señor. Él se hará cargo. Exactamente. Por ejemplo, si un día, qué sé yo, sacamos un dulce de una estantería en un supermercado o nos llevamos algo de alguien, podemos restituírselo, ¿cierto? Podemos devolvérselo. Pero ¿qué ocurre cuando, cuando, por ejemplo, se quebranta la ley de castidad? No se puede devolver la virtud, no se puede devolver lo que se ha tomado o lo que se ha entregado sin la autorización de Dios. No podemos devolverlo. Entonces, como es algo que no podemos devolver, y como lo enseña el presidente Pacquiao, lo único que nos queda es que el deseo de poder arreglar las cosas sea firme y nos guíe sin titubeo hacia el Salvador. Porque es en ese momento, un poquito más adelante vamos a hablar de la importancia del deseo, pero cuando el deseo es firme y nosotros, si pudiéramos, restituiríamos, es cuando el Señor dice, ya, yo me hago cargo de esto. Y nosotros, aunque no podemos completar el ciclo completo, Él hace que esto tenga solución. Entonces, por eso te menciono el hecho de que este es un mensaje muy esperanzador, ya que hay cosas que no vamos a ser capaces de hacer y, y entre comillas, como nos corresponde hacerlas. Y porque no tenemos la capacidad, después de haber cometido un error tan grave, eh, el Señor se hace cargo y nos bendice con esto. Pero para eso, el deseo debe ser firme, firme, para poder lograr que el Señor pueda, tal cual lo menciona el presidente Pacquiao, restaurar lo que no se puede restaurar, curar las heridas incurables y reparar lo que se ha quebrado y no tiene arreglo. Él tiene el poder de hacerlo, pero para lograr eso, nuestro deseo tiene que ser firme. Y nuestra fe en Cristo, en este punto, debe ser literalmente inquebrantable. ¿Quieres agregar algo, Luis? No, solamente que ahí entra ya en efectos lo que llamamos la gracia de Cristo, ¿no? Su gracia es la que actúa ya, ¿no? Así es. Vamos a lo siguiente. Claro, El olvidarnos de justificarnos. Cuando desobedecemos los mandamientos de Dios,
no debemos buscar ninguna clase de excusa ni justificaciones, sino que debemos reconocer plena y totalmente el error, tal como lo enseña Alma a su hijo Corianto. Aquí tenemos algo interesante sobre el proceso del arrepentimiento. Eh, la justificación simplemente lo que busca es traspasar la responsabilidad, en ocasiones a una simple ilusión. Por, por ejemplo, es que, no sé, me dejé llevar, me dejé llevar por algo que, no sé, no me dejé llevar, ocurrió sin darme cuenta. Eso es tratar de justificarnos en una ilusión. Y cuando eso ocurre, lo que literalmente estamos diciendo, oye, si lo que dice, si no es tan grave, oye, ¿para qué? ¿Para qué? Si que, lo, que, lo que me pasó lo hacen todos, o lo que hice lo hacen todos. Yo creo que este tipo de situaciones no son buenas porque lo que hacen es retrasar el proceso. Y es allí donde viene el remordimiento, es allí donde viene el dolor excesivo, es allí donde viene las ganas de no confesar, es allí donde viene simplemente el hecho de que estamos retrasando el proceso del arrepentimiento. ¿Te gustaría leer lo que enseñó Alma a su hijo Coriantón? Claro, Ricardo, dice, y ahora bien, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Oh hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón y permite que esto te humille hasta el polvo. Exacto. Oh, espera, déjame ayudar aquí en la cosa. Mira, aquí Okay. hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la palabra zozobra es utilizada principalmente por los marinos y es un viento que, que te lleva a puerto seguro. También hay otras definiciones de zozobra, pero, pero me inclino a pensar de que en este proceso donde Alma está hablando con su hijo Coriantón, le está diciendo, ok, deja que esto te conduzca, deja que no te preocupes más por tus pecados. En otras palabras, le estaba diciendo, oye, deja de justificarte, sino que permite que la zozobra te conduzca al arrepentimiento. Entonces, una lección práctica para nosotros es el que no nos justifiquemos frente a un pecado, ni tampoco responsabilicemos a ilusiones o a otras personas. ¿Quieres comentar algo? No, recordaba de una historia del presidente Kimball en el libro El Milagro del Perdón, donde entrevistaba a un misionero, ¿no? Que había pecado, que quebrantó la ley de castidad, ¿no? Y como tú dices, se justificaba, ¿no? Mm, Y él decía, me dejé llevar, y el presidente Kimball dijo, no, él no se dejó llevar. Usted ya estuvo pensando en eso, estuvo deseándolo en su corazón durante mucho tiempo, y finalmente cuando se dieron las circunstancias, transgredió, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? Es un exacto, proceso, ¿no? Así como el exacto, arrepentimiento es un proceso, la caída en el pecado es un proceso también, ¿no? claro. Vamos al siguiente. El mantener una firme determinación. Esto es interesante, mira. El comienzo del arrepentimiento consiste precisamente en tomar la firme determinación de dedicarse a Dios y cambiar de vida. Cuando nos esforzamos por arrepentirnos, podemos sufrir física y mentalmente. Pero
la determinación que habremos tomado de dedicarnos a nuestro Padre Celestial nos permite tolerar el proceso del arrepentimiento. Y esto que está acá, lo que vamos a leer a continuación, que tiene que ver con algo que está registrado en 3 Nefi 6:14, es sumamente interesante, porque habla de una pequeña porción de los lamanitas que se convirtieron al Señor. Y precisamente en este tiempo la iglesia de Cristo se estaba desarmando. ¿Te recuerdas tú? Que se formó Claro, como, se está desintegrando. claro, se formaron como varias tribus, etcétera, etcétera. Y solamente una pequeña porción de los lamanitas fue la que permaneció fiel y firme. Y precisamente porque mantenían una firme determinación. Entonces, puede que en ocasiones, como parte de sus artimañas, Satanás busca desanimarnos en el proceso del arrepentimiento. Como, ¿para qué tanto esfuerzo? Mira, si ya no eres digno, Dios no te va a perdonar por esto. Entonces comienza a minar nuestra determinación de, de poder arrepentirnos. Y quisiera leer lo que está acá abajo. Dice así: permanecer firmes e inmutables en la fe de Cristo requiere que el Evangelio de Jesucristo penetre el corazón y el alma, tal cual ocurrió con los pocos lamanitas que se convirtieron a la iglesia, y en la época de su conversión, esta empezó a deshacerse, y solo ellos que se habían convertido a la verdadera fe no quisieron separarse de ella, porque eran firmes, inquebrantables e inmutables, y estaban dispuestos a guardar los mandamientos del Señor con toda diligencia. Ahí tenemos un ejemplo práctico de lo importante que es cuando uno está viviendo el proceso del arrepentimiento, mantener una firme determinación de arrepentirse. Ahora, esto me parece interesante. Es algo que lamentablemente no se enseña mucho. No hay tanta información sobre esto disponible, eh, pero sí hay referencias en la escritura. Y es un tema que deberíamos dedicarnos a estudiar para aplicarlo. Esto de retener la remisión de nuestros pecados es un tema de una aplicación diaria, muy personal, que tiene que ver con el proceso continuo del arrepentimiento y con la obtención del perdón de nuestros pecados. Probablemente ha estudiado esto, Luis, alguna vez sobre este concepto de la retención del perdón. Claro, sí, de hecho está en el libro de Mormón, ¿no? Mm, Sí, sí, claro que sí. exactamente, sí. Mira, ¿podrías leer, por favor, lo que está acá? Claro, claro, claro. Dice, una vez que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y se nos ha perdonado, debemos procurar mantener el perdón que hemos obtenido. Para que nuestro arrepentimiento sea total, debemos guardar los mandamientos del Señor. No nos hemos arrepentido por completo si no amamos al Señor ni a nuestros semejantes. Si no oramos ni somos bondadosos con los demás, es seguro que no estamos arrepentidos. Cuando nos arrepentimos, nuestra vida cambia. El presidente Keyman dijo, primero uno se arrepiente. Habiendo logrado ese paso, debe entonces vivir de acuerdo con los mandamientos del Señor para retener esa ventaja. Esto es necesario para lograr el perdón completo. ¿Qué podrías mencionar de esto? Sí, justamente es en el mirado del perdón explicaba eso de Kimball, ¿no? Que después de si una persona se ha arrepentido de sus pecados, los ha abandonado, ya sigue todo el proceso que hemos mencionado hasta ahora, pero el último paso era de ahí en adelante la obediencia continua a los mandamientos de Dios, ¿no? Si no se daba esa característica o esa manifestación o esa obediencia, entonces uno no retenía perdón, sus pecados.
Es más, lo que yo he podido ver una y otra vez como líder en la iglesia, he participado en muchos consejos de barrio y destaca disciplinarios, y los miembros que han sido, los que más me encantaban eran los consejos disciplinarios en los cuales se consideraba la readmisión del miembro o la restricción de sus derechos. Los más bonitos son esos consejos. Pero lo que pude ver una y otra vez era de que aquellos que recuperaban sus bendiciones o se les restituían sus bendiciones y vivían en rectitud, no volvían atrás. Pero aquellos que recuperaban sus bendiciones y no vivían en rectitud, es decir, ya no caían en su mismo pecado, pero sí en otros. Y entonces volvían atrás otra vez. No retenían el pronto sus pecados. ¿Sabes qué? Como lo menciona el presidente Kimball, para, como decimos en Chile, la guinda de la torta. O sea, lo último, la decoración, el detalle final, tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con la continua obediencia. Y el vivir los mandamientos de manera continua provoca que nosotros podamos retener. Mira, en una ocasión estudié el concepto de remisión. Y remisión, si bien es cierto, en la guía de las escrituras aparece que significa perdón, tiene otro significado. Y el significado es que la palabra remisión viene de la palabra remitir, es decir, enviar a. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, nuestros pecados son enviados a Cristo porque Él pagó por ellos. Entonces, el mantener ese perdón que hemos obtenido depende de nosotros. Me refiero a que la obediencia es la que nos ayuda a mantener este perdón. Pero existe ¿No? otro concepto Si que no está, vuelven, ¿no? claro, exactamente. Mira, pero existe otro concepto que lo encuentro realmente fascinante y, y siempre he pensado en él como cuando tú estás buscando, por ejemplo, tú partes en una X a buscar un tesoro, ¿ya? Y empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y te das cuenta de que el tesoro estaba al lado tuyo. Era tan simple como mirar para el lado y decir, wow, aquí está el tesoro. No debiste, o sea, no tuviste para qué haberte dado una tremenda vuelta buscando algo que estaba al lado tuyo. Y esto tiene que ver con el servicio. Mira, el rey Benjamín le enseña al pueblo de Mosía lo siguiente. Le dice, esto está en el capítulo 4 de Mosía, en el versículo 26. Hay otras referencias también en el mismo capítulo, pero para efectos prácticos yo creo que esta es la escritura que nos puede ayudar. Él dice lo siguiente, y ahora bien, a causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener, es decir, a fin de mantener con ustedes, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieses al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al desnudo, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Si me permites englobar esta escritura en una sola palabra, esta es servicio. Y si lo llevamos a esta época, esto es ministrar. La receta para mantener la remisión de nuestros pecados, es decir, mantener con nosotros el perdón que ya hemos obtenido, tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios y el servicio a nuestros semejantes. Como los hijos de El rey Mosía, ¿no? Benjamín, claro, lo enseña muy, muy simplemente. Dice, oye, si ustedes quieren mantener el perdón que el Señor les ha dado, si ustedes quieren mantener la influencia del Espíritu con ustedes de día en día, sirvan. Ojo, el servicio, por servicio no se perdonan nuestros pecados.
porque la única forma de poder obtener el perdón es arrepintiéndose. Pero el servicio es el que te ayuda a mantener lo que ya has obtenido e invita la influencia del Espíritu a tu vida. Siempre comparto con los miembros acá de la iglesia 3 conceptos. El primero es el estudio de las Escrituras diarias. El segundo es la oración. Y siempre le pongo un apellido a la oración. El apellido que le pongo a la oración es que ellos deben orar con intención. Con intención. Y el tercero tiene que ver con el servicio. He invitado en muchas ocasiones a los hermanos a buscar una oportunidad de servicio al día. Y siempre les digo, esto va a invitar la influencia del Espíritu en sus vidas. Y va a provocar que el perdón que ya se ha obtenido se mantenga con la persona. Porque la influencia del Espíritu santifica. Y solamente el Espíritu va a morar en templos que son puros. ¿Quieres agregar algo a esto? No, no, adelante, adelante, Ricardo. Ya, vamos bien. Sí. Ok. Mira, esta es una imagen muy gráfica, ¿cierto? Cuando tú la ves, ¿qué sientes o qué ves en ella? Está encadenado, está sujeto, limitado. Mm. Pero fíjate algo. ¿Quién es el que está ahí reteniendo las cadenas? Él mismo. Claro. Y yo creo que esto ocurre muchas veces en nuestras vidas, porque no, lamentablemente no entendemos lo bendecido que somos por tener este principio del arrepentimiento. Muchas veces me he sentido así también, por no querer arrepentirme. O tal vez te ha pasado a ti o a otras personas que estén mirando esto, que Claro. no hemos querido arrepentirnos y hemos estado así. Nos hemos mantenido atados al pecado. Y Cristo nos dice, oye, yo estoy aquí para soltarte, pero tienes que confiar. Bien, entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál será el núcleo del cambio de todo lo que hemos hablado? Gracias a Dios, las escrituras también dan respuesta a esta pregunta. Y el núcleo del cambio está descrito en el libro de Lucía. ¿Podrías leerlo, por favor, Luis? Claro, dice, creemos todas las palabras que nos has hablado y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Gracias. Sabemos que esto es parte esto está registrado como parte del discurso que el rey Benjamín pronuncia al pueblo nefita, ¿cierto? Ahí está la imagen gráfica, la representación. eh, Él está sobre la torre hablándole a las familias que estaban acostadas alrededor del templo. Y después que él termina de enseñarle algunos principios y en la doctrina de la expiación de Cristo, yo creo que no existe un discurso que sea más potente de la expiación que el discurso que da el rey Benjamín. Pues sabemos que quien le entrega este mensaje a él, como él mismo lo dice, es un ángel. Entonces, cuando él busca retroalimentarse de lo que el pueblo ha escuchado de sus palabras, el pueblo les dice que lo que ha cambiado en ellos es su disposición de obrar mal a hacer lo bueno. Y este es precisamente, Luis, el núcleo del cambio. El núcleo del cambio en nuestras vidas es la disposición, el deseo, como lo hablábamos hace unos minutos atrás. Y esto es lo más complejo que tenemos que cambiar. Esto es lo más difícil que tenemos que hacer. Gracias a Dios tenemos su ayuda por medio de la influencia del Espíritu al aplicar la expiación. Pero cuando nosotros cambiamos la disposición de obrar mal por hacer lo bueno continuamente, es que el proceso del arrepentimiento ha estado surgiendo un efecto
muy potente en nuestras vidas mediante la influencia del Espíritu, gracias a la expiación de Jesucristo. Entonces, si cada uno de nosotros observa su vida hacia atrás y ve algunas cosas que han cambiado, que antes las veía de una forma o hacía algunas cosas que ahora ya no las ve de la misma manera o ya ha dejado de hacerlas, es porque la expiación de Cristo se ha ido aplicando mediante la fe de la persona en Cristo, mediante el proceso del arrepentimiento, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres mencionar algo de esta escritura? Sabes, recordaba lo que decía el elder Maxwell, ¿no? Decía de que de todo lo que poseemos, nada es nuestro, ¿no? Ni aún nuestra propia vida, porque Dios nos da esta vida, el tiempo, las cosas, nada es nuestro. Y dice que lo único que podemos ofrecer en el sacrificio, en el altar de Dios, es nuestra voluntad, ¿no? Ese es el verdadero Exacto. sacrificio, mi voluntad, mi disposición, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo, quiero hacer, ¿no? Y importante es lo que tú mencionas, ¿no? Como decía el Maxwell, decía, que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad del Padre, ¿no? Esa es la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad, ¿no? ¿Sabes qué? Yo, cuando tengo ocasión de conversar con los miembros acá en la unidad donde yo asisto, en la rama Linares 2 del distrito Linares, acá en Chile, eh, por lo general les pregunto, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted desea? Y siempre les pido que sean muy sinceros con ellos mismos. Y allí puedo, puedo entender un poco más y poder aportar algo en la vida de ellos. Entonces, yo siento que el deseo es sumamente importante. La disposición que tenga la persona a obrar mal o a obrar bien. Y esto es precisamente lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas. La naturaleza caída, como también lo enseña el rey Benjamín en su discurso, por una naturaleza, llamémosle, por una naturaleza celestial. Es decir, de sentir el deseo de pecar, por, por cambiar ese deseo de pecar, por seguir al Salvador. Y es allí cuando podemos saber de manera práctica que nuestro corazón está cambiando. Cuando ya no siento el deseo de pecar, sino que siento el deseo de hacer lo bueno continuamente. Es cuando podemos estar seguros que la expiación está haciendo efecto en nuestras vidas y que estamos viviendo este proceso de arrepentimiento que hemos descrito. Lo siguiente tiene que ver con algo sumamente interesante. Probablemente te has encontrado con situaciones en donde por lo general no nos perdonamos a nosotros mismos y seguimos sintiendo remordimiento, dolor, a causa de que ya hemos recibido el perdón de Dios. Y es interesante la forma en que eh, también lo describe el libro de Osías, este discurso del rey Benjamín. Y aquí se describe un acontecimiento importante. Cuando el pueblo estuvo hablándole al rey Benjamín, el Espíritu descendió sobre ellos. Recordemos que el rey Benjamín enseñó, después se retroalimentó, quería saber qué pensaba el pueblo, etc. Y en ese proceso, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos y fueron llenos de gozo. Y aquí menciona que ellos habían recibido la remisión de sus pecados. Y esta es la clave. Habían tenido paz de conciencia. O sea, estaban teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando nuestra conciencia está en paz, es cuando podemos tener la certeza de que el Señor nos ha perdonado. Mira, yo he tenido varias, bueno, llevo, como te mencionaba,
antes de la grabación, llevo como prácticamente 7 años como presidente de una rama. Y siempre le pregunto a los miembros que cómo se sienten en la intimidad de su corazón. Y cuando he tenido que apoyarlos y ayudarlos en algún proceso de arrepentimiento, siempre les digo que la señal clara, segura y concisa que el Señor les va a enviar es que su conciencia va a estar en paz. Cuando Él perdona, la conciencia de la persona que recibe el perdón está en paz. Y esta es una señal muy, muy, muy potente en el proceso de la arrepentimiento. Cuando mi conciencia está en paz, eso quiere decir que el Señor me ha perdonado. ¿Quieres agregar algo a esto? No, adelante, Ricardo, muy bien, excelente. Bueno, vamos a leer una experiencia que tuvo el presidente Harvey Lee. ¿Ya? Llega un hombre a su oficina y él menciona que él ha tenido entrevistas con su presidente Taga, con su obispo, ha sido considerado de entrar al templo, etc. Y lo interesante es que el presidente Lee le menciona esta escritura que hemos estado revisando, la que leímos anteriormente. Entonces, me gustaría que lo pudieras leer, por favor. Claro, dice, si llega el momento en que habéis hecho todo lo posible por arrepentiros sinceramente de vuestros pecados, y si habéis hecho las debidas correcciones y restituciones, y si fuera algo que afectara vuestra condición de miembros de la Iglesia, y habréis recurrido a las autoridades correspondientes, entonces, si en la profunda investigación hasta lo más interior de vuestra alma encontráis la paz de conciencia que buscáis, podéis llegar a saber que el Señor os ha perdonado. Satanás, por el contrario, deseará que pensarais y sintierais en forma diferente, y muy a menudo os convence de que después de haber cometido un error, debes seguir en la senda del pecado. Eso es una gran falsedad. El milagro del perdón se encuentra a disposición de todos aquellos que abandonen el pecado y no reincidan en él. ¿Qué podrías mencionar en cuanto a lo que el presidente Lee menciona? Él como te decía, él cita esta escritura Sí. que está registrada en el libro de Mosías. Y de hecho, si uno lee el discurso completo, habla acerca de este hombre que llega a su oficina a hablar con él, pidiéndole saber si realmente él había sido perdonado. ¿Me permites comentar algo? Me pasó cuando estuve un tiempo sirviendo en la estaca Adelante. como consejero, que uno de los obispos me envía un miembro de la iglesia para conversar. Me dice, Pablo Castillo, por favor, converse con este hermano. Era un hermano que se había alejado de la iglesia por varios años y había rezado a la iglesia, tenía un llamamiento, estaba activo, pero no encontraba paz. Lo que menciona acá, no sentía paz. Y conversé con él y lo primero que me llegó a la mente era preguntarle si durante el tiempo que estuvo inactivo, porque es una persona adulta, le dije, no me dé los detalles, eso usted lo me da con su obispo, pero el tiempo que usted estuvo inactivo y se quebrantó las leyes de Dios, eso usted lo confesó a su obispo. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, sí, yo transgredí las leyes de Dios, pero no lo confesé al obispo cuando regresé. Y le pregunté, ¿y por qué no lo hizo? Porque miembros del barrio activos, mayores y de experiencia me dijeron que no lo haga, que no era necesario, que eso había sido cuando estaba inactivo. Yeah. Yo me sonreí y le dije justamente que por eso que no encontraba paz, ¿no? Porque él todavía no había completado su proceso de arrepentimiento. Si bien es cierto, había abandonado, estaba viviendo en rectitud, pero no había hecho lo que menciona acá el de Harold Bellini, no había confesado a las autoridades correspondientes. Le exhorté a que fuera con su obispo, hiciera la confesión para cerrar el ciclo, ¿no?, de su arrepentimiento. Me hizo mucho recordar esto que tú mencionabas aquí. ¿Sabes qué? Algo importante que tú mencionas que me gustaría, por ejemplo, mencionar algo que está registrado incluso hasta en el manual de instrucción, que no es necesario dar detalles de las transgresiones. Siempre, por ejemplo, si la persona, qué sé yo, transgredió la ley de castidad,
Es suficiente decir, ¿sabe qué? Obispo, presidente Rama, presidente Taca, etc. Tuve problemas con la ley de castidad, la transgredí, qué sé yo, tantas veces, con una persona o con dos o tres, pero es suficiente con eso. Porque los detalles quedan entre la persona y el Señor. Pero es interesante lo que tú mencionas. Es importante que el proceso se cierre para que pueda estar completo el ciclo. Entonces, esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención, algo que el presidente Kimball enseñó, tú lo mencionaste en más de una ocasión, está registrado en su libro El Milagro del Perdón. Me gustaría leerlo. Él dice, cuando las almas renacen, cuando se cambian vidas, entonces llega el gran milagro para embellecer e impartir calor y elevar. Cuando ha amenazado la muerte espiritual y en su lugar ahora hay revivificación. Cuando la vida desaloja a la muerte, cuando esto sucede, es el milagro de milagros. Es muy profundo el amor que el Salvador tiene y siente por, por nosotros. Yo como presidente de Rama he tenido experiencias muy sagradas que tienen que ver con procurar ayudarla en la vida de algunas personas. Siento que el Señor nos ha bendecido enormemente, siempre, siempre, siempre. Es, es una bendición poder sentir su amor, su espíritu. Esta representación de El Salvador eh, para mí significa mucho, ya que Él siempre ha estado dispuesto a poder ayudarnos, a bendecirnos y a elevarnos espiritualmente hablando, temporalmente hablando, psicológicamente hablando, físicamente hablando, emocionalmente hablando, todo. Siempre estaba dispuesto a ayudarnos en todo. No sé si quieres comentar algo tú. No, solamente Ricardo, que qué importante este principio del arrepentimiento en nuestra vida, ¿no? Y en la vida de todos los miembros de la iglesia, que a veces es un principio básico, pero como dice en ese artículo que tú citaste, el del Burton, a veces los principios básicos son los principios que menos comprendemos, ¿no? Y conocemos y aplicamos, ¿no? Y descuidamos a veces, ¿no? Y qué importante es ponerlo en práctica en nuestra vida. Bueno, no solamente es importante, es esencial, ¿no? Vivir, ¿no? ¿Sabes qué? La misericordia del Señor se extiende no solamente en este plano, sino también eh, más allá del velo de la muerte. Yo creo que es una bendición en nuestras vidas. Quisiera poder compartir mi testimonio. Claro, claro, adelante. Bueno, quiero obviamente agradecerte por la invitación a poder compartir contigo, con, con los demás hermanos de Diálogo Sud. Algún día estaremos ahí con ellos también, Claro, claro que sí, bienvenido. pero bueno, agradezco esta oportunidad. Siento que es una muy grata bendición de poder compartir junto a ti y obviamente compartir junto a las personas que van a ver este video. Yo al compartir contigo ya me doy por agradecido. Si alguien ve esto, va a ser doblemente agradecimiento. Pero quisiera compartir con todos hasta donde alcance mi voz, lo que
yo sé. Y lo que sé es que Jesucristo es un ser real, que su amor es incondicional, nos ama de una manera perfecta, nos invita a ir a Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y hacer uso de su sacrificio expiatorio. Yo en muchas ocasiones he hecho uso de este don porque siempre lo necesitamos. Si hay alguno allá del otro lado de la pantalla que esté dudando en cuanto a este tema, hágalo. Viva el proceso del arrepentimiento. Cambie su vida. Yo le expreso mi testimonio de que sea lo que sea, se puede. Porque este principio es el mensaje más esperanzador e importante que podemos comunicarle al mundo. Lo expreso con todo mi amor en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu aporte, y yo quisiera terminar solamente mencionando algo que venía a mi mente mientras tú estabas hablándome, y creo que a los demás que nos van a escuchar también, y lo comparto como una idea, como una sugerencia, ya que este es un principio que debemos aplicar, ¿no? Lo que ha venido a mi mente es lo siguiente, que debo de preguntar a mis hijos en qué debo arrepentirme, que debo preguntarle a mi esposa en qué debo arrepentirme, y que en oración personal y privada debo preguntarle al Señor en qué cosas debo de arrepentirme para realmente cambiar mi vida, ¿no? Y te agradezco, Ricardo. Gracias realmente por tu mensaje, por tu participación. Y esperamos que a los demás también nos haya, así como a mí, las palabras de Ricardo nos hayan llevado a reflexionar y poder vivir más plenamente este principio del arrepentimiento, ¿no? Para encontrar finalmente el gozo y la alegría, ¿no? De vivir el Evangelio de Cristo, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Y que salgamos a testificar en los domingos de un testimonio, no de las pruebas y disfrutar de su sufrimiento, sino del gozo que es el vivir el Evangelio, ¿no? De ese gozo pleno, ¿no? Mira, el Evangelio es para disfrutarlo. Así es. El Evangelio es para gozarlo. O sea, no es una carga el Evangelio. Hay que disfrutarlo. Yo siempre le digo a los miembros acá, cuando usted venga a la iglesia, venga con el ánimo de disfrutar la iglesia, de gozarse con sus hermanos, de que lo saluden, de que oye, disfrute los mensajes, disfrute los testimonios, disfrute la oración, la Santa Cena, todo. Si el Evangelio es para gozarlo, es para disfrutarlo. Yo creo que no, como se dice en Chile, no tenemos que ser tontos graves acá. Disfrutemos lo que el Señor nos ha brindado. Por eso hay que arrepentirnos. Claro, por eso hay que arrepentirnos para quitarnos esas cargas y poder disfrutarlo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Así es. Ricardo, un gusto compartir contigo el día de hoy. Estamos en otra ocasión para poder seguir compartiendo. Gracias. Gracias, Ricardo. Okay. Gracias a tu familia también. Gracias, gracias.